Hola, ¿cómo están? Yo soy Francisco Ortega y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este curso del Congreso Sabia Infancia. Esto se llama, en rigor no es un curso, es una charla, es una invitación a la aventura. Se llama El Camino del Héroe y el contar historias como búsqueda de una identidad. Bueno, se supone que uno al principio tiene que presentarse. Yo soy Francisco Ortega. Soy periodista y escritor, soy autor de libros como Mochadik, como Dioses Chilenos, que es una exploración de los mitos nacionales, como Alex Nemo, que es la historia de un joven que puede viajar por los libros y a través de los libros busca universos y aprende a encontrar su propia identidad, que es algo de lo que vamos a ver hoy día en este viaje, en esta aventura. Yo soy escritor desde que tengo memoria. Y eso es muy importante porque yo decidí ser escritor por culpa de la memoria. Yo vivía en un pueblo muy en el sur de Chile, chiquitito, que se llama Victoria. Y cuando era niño iba a clases en las mañanas y en las tardes cuando llegaba, la señora que nos cuidaba, porque mis papás trabajaban, veía teleseries mexicanas mientras yo y mi hermana almorzábamos. Entonces yo en esas teleseries mexicanas veía que de repente la gente perdía la memoria y a mí eso me aterraba. Yo no quería perder la memoria. Así que me obsesioné con eso y un doctor amigo me dijo que un experimento, estaba hablando con un niño de 8 años, que una de las buenas formas de no perder la memoria, porque era un terror para mí, era escribir todo lo que te pasaba. Entonces yo empecé a escribir todo lo que pasaba y lo que vivía. Si iba a ver una película, escribía un resumen de la película. Si leía un libro que no era mío, por lo tanto tenía que devolverlo, escribía el resumen del libro en un cuaderno para que no se me olvidara. Si veía una noticia en la tele que me interesaba, la escribía. Si me pasaba algo extraordinario en el día, lo escribía. Y eso es interesante porque a todos nos pasan cosas extraordinarias todos los días. Todos somos extraordinarios, todos somos únicos. Y así fue escribiendo cuentos. Mis primeros cuentos los escribí a los 8 o 9 años, cuentos de niño. Después el tiempo me enseñó y me quedé como escritor. Estudié periodismo como una forma de excusa para poder ser escritor y hoy día vivo de escribir historias. Y en mis historias es muy importante la figura del héroe. ¿Qué es un héroe? Te apuesto que cuando te dicen la palabra héroe se te viene al tiro a la memoria personajes como Superman, como Batman, como Optimus Prime, Autobot, transfórmense y avancen. Miren, este es un Optimus Prime del año 85, el original. Obviamente, como Doña Diana de Temichira, la Mujer Maravilla y su lazo de la verdad, la mejor heroína de todas, para mi gusto. También algunos héroes que no se comportan tan en blanco y negro, sino que están llenos de grises, como la querida Harley Quinn del Escuadrón Suicida, o Godzilla de las películas del mismo nombre, que a veces es héroe y a veces es villano, pero en rigor es una fuerza de la naturaleza, por lo tanto es un héroe. O mi héroe de infancia favorito, que no es Superman, ni Batman, ni Iron Man, es Mochadik o Moby Dick, la ballena blanca, que aquí la tengo. La pinté yo mismo. Y de hecho le escribí un libro a Mochadik. Que es Yo cuando era niño tenía una fascinación por las ballenas. Las ballenas para mí eran más importantes que los superhéroes, que los personajes de Star Wars, etc. Las ballenas para mí eran los efectos especiales de la naturaleza. E incluso me gustaban más que los dinosaurios. Y entonces leí la historia de Moby Dick. Y después de leer la historia de Moby Dick, descubrí que Moby Dick era chilena y se llamaba Mochadik y era parte de los mitos mapuches. Y esa obsesión me hizo explotar la cabeza. Durante 38 años, durante 30 años, porque lo descubrí a los 8 años. Y a los 38 años publiqué Mochadik, que es una novela gráfica escrita y dibujada con mi amigo Gonzalo Martínez acerca del mito de la ballena blanca chilena, que es un mito heroico, que es un mito épico, que es un mito que le debe mucho a quizás el mito más importante de todos, o el más conocido, y el que sirve para ejemplificar todo, que es el mito del rey Arturo.
Hubo un señor en la década de los 70, no, empezó a estudiar esta cosa en la década de los 50, lo que pasa es que en la década de los 70 terminó su estudio, que se llamaba Joseph Campbell, que es un antropólogo. Si tú no sabes lo que es antropólogo, los antropólogos son los científicos humanistas, es decir, no usan el método científico como tal, así como los biólogos y como los químicos, sino que estudian el comportamiento para tratar de armar una suerte de cómo es el ser humano, de dónde viene, hacia dónde va. Entonces el señor Campbell, que además era lingüista, se dio cuenta que todos los mitos de la humanidad tenían el mismo modelo. Y escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, donde básicamente él lista que hay un camino del héroe que se repite en todos los mitos. Y se llama el mito único o monomito, no de mono de simio, mono de único, el monomito. Y el monomito o mito único tiene el protagonista en el héroe, el personaje que nos hace, que nos invita a acompañarlo en las aventuras y que finalmente es un reflejo de nosotros mismos. Héroe, todos podemos ser héroes, como dice la canción de David Bowie, que si no la conocen, bueno, a lo mejor algunos son muy chicos, pero deberían buscarla. Es una canción muy bonita y si no saben inglés la pueden buscar con subtítulos. Pero esa canción habla precisamente de que todos podemos ser héroes. Pero claro, existe el héroe mitológico o el héroe de la ficción, como Don Superman, tan, tararán, o como Don Batman, o como Doña Mujer Maravilla, Diana de Temichira, Wonder Woman. Ahora le dicen el nombre en inglés, antes le decían el nombre en español. ¿Qué tiene que tener un héroe? Nada. No tiene que tener superpoderes, no tiene que tener una herencia ancestral, no tiene que tener un tamaño sobrehumano, no tiene que ser superpoderoso ni ser único. Un héroe es una persona común y corriente que se ve frente a circunstancias extraordinarias. Quiero que entiendan y no tomen nota, escuchen esto, pásenlo bien. Yo les voy a contar historias, ¿no? Y les voy a decir cómo contar historias. Esto no es un curso, yo no voy a poner un PowerPoint para que tomen nota y aprendan, sino que yo quiero que disfruten de esta historia. Por eso estoy acá en una biblioteca, ¿ustedes ven? ¿Otra? Hay estantes ahí, hay estantes ahí, hay estantes acá donde no se ven. Y hay muchas revistas, hay muchos libros, hay muchos juguetes también, porque a mí me gustan los juguetes. Por ejemplo, ahí, no sé si ven, hay un dinosaurio. Ahí hay otro dinosaurio. Ahí hay un tren. Ahí hay otro tren. Ahí no se ve, pero hay un calamar gigante. Ahí arriba está la caja de un cohete espacial Saturno V, porque los astronautas, como siempre, son mis héroes. Y aquí hay mapas y cosas que me interesan, porque los mapas son muy divertidos. Pero, hablando de mapas, el señor Campbell hizo un mapa del camino del héroe. Y él sostiene que el camino del héroe tiene 17 pasos. Y es interesante porque si uno sigue estos 17 pasos puede escribir cualquier historia. Y puede aprender de sí mismo escribiendo esta historia. Por ejemplo, siempre hay un llamado a la aventura. Ese es el paso 1. Que es cuando el personaje descubre que es algo, descubre que tiene una misión en la vida. Imagínense el rey Arturo. El joven rey Arturo logra sacar la espada. El segundo paso es el rechazo a la llamada. Él no quiere ir en esta aventura. El rey Arturo vuelve, el niño Arturo vuelve a enterrar la espada porque no quiere ser rey, es un niño y quiere seguir jugando. Entonces le llega la ayuda de un maestro, que es, en el caso del rey Arturo, es el mago Merlín. Y con el mago Merlín, que es el tercer paso, la ayuda, entra en el cuarto paso, que es el primer paso, que es el cruzar la primera puerta. Básicamente, asumir que yo tengo la espada y yo tengo que irme a la aventura. Y ahí entramos en el quinto paso, que es que Campbell lo llama el vientre de la ballena, que es la separación
del personaje con su mundo anterior. O sea, Arturo ya deja de ser el niño, el granjero, y asume que está destinado a grandes cosas. Comienza a tener una gran responsabilidad. Piensen en el Hombre Araña, en Spider-Man. En el vientre de la ballena es cuando él entiende que con esos grandes poderes viene una gran responsabilidad y que ya no puede ser el simple adolescente que se cuelga de los rascacielos de Nueva York, sino que tiene que convertirse en un superhéroe. Luego vienen las pruebas, que son todas las batallas y todas las cosas y todas las epopeyas que él tiene que vivir para convertirse en héroe, que es la sexta etapa. Luego viene lo que Campbell llama el encuentro con la diosa, que es cuando básicamente el héroe encuentra el amor en cualquiera de sus formas. El amor romántico, el amor filial, el amor paternal. Se puede enamorar de un hombre, se puede enamorar de una mujer, se puede enamorar de lo que sea, pero es cuando se abre a sus sentimientos. Y al abrirse a sus sentimientos, que es el séptimo paso, entramos al octavo paso, que es cuando viene lo que él llama la tentación, que es cuando el héroe comienza a caer, comienza a flaquear, comienza a dudar, porque todos dudamos. Pero al final de la duda terminamos superando la duda y viene el noveno paso, que es la consagración, que es cuando el héroe Arturo, en este caso, que es el ejemplo que estamos usando, acepta que él finalmente entiende cuál es su función en el mundo. Él ya tiene la espada, ya sabe que es rey, ya sabe que va a gobernar Inglaterra, pero tiene que hacerlo formando un reino, y así convoca a los caballeros de la mesa redonda. Y eso nos lleva al paso 10, que es la metamorfosis, cuando finalmente el héroe toma su lugar, cuando Arturo se sienta en la cabecera de la mesa redonda y se reúne de estos nobles caballeros y dice: vamos a cambiar el mundo. Y ahí comienzan los últimos 7 pasos, que son básicamente lo mismo que el paso 11, que es el don, cuando él entiende, cuando ya se levanta como el supercampeón y el personaje que ya está cambiando a sus semejantes, ya está mejorando la vida de los que lo rodean. El paso 12 es la negativa a regresar, que es quizás el más obvio de todos, porque ya no es que quiera volver a ser quien era al inicio de la llamada, ya no puede. Ya se convirtió en un personaje más allá, más grande. Y luego, cuando entiende que no puede regresar, es libre. Y ese es el paso 13, la libertad. Arturo cabalga con sus caballeros. Arturo derrota a los invasores del norte. Arturo... hay una película que se llama Excalibur, que cuenta una película vieja, la podrían ver con sus papás, si es que los dejan, porque tiene escenas como para adultos, pero si las ven con alguien que los guíe, no es ningún problema. Pero hay una escena muy bonita en Excalibur, que es cuando el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda ya son victoriosos y han liberado Inglaterra, cabalgan, y a medida que cabalgan, las huellas de los caballos van haciendo que salgan flores. Todo florece con el rey Arturo. Ese es el vuelo mágico. Luego viene el 14, que es el rescate externo, que así lo llama Campbell, pero es cuando el personaje pierde a su mentor. Cuando muere Arturo, muere Merlín, y él entiende que ahora está solo. Él se convirtió en maestro y alumno y en guía. Y alcanza su máximo esplendor. Y cuando alcanza su máximo esplendor, entra al paso 15, que es el umbral de 2 mundos, donde finalmente se reencuentra con el niño que era al inicio. El personaje entiende que él no es nada, que lo importante en él no era la espada que él saca de la piedra, no es Excalibur. Lo importante es el niño que era al inicio, el niño que logra sacar esta arma de la piedra. Es él, no la espada. Él siempre fue un héroe. Y todos siempre somos héroes.
Y con esa, que es la etapa 15, vienen las dos etapas finales. La 16, que es el maestro de dos mundos, que cuando básicamente el héroe se convierte en un mito, en una leyenda. Traspasa las barreras de la muerte. Va más allá. Nos convertimos en leyenda. Y ojo, no hay que ser un rey, no hay que ser un guerrero, no hay que ser un superhéroe para traspasar las barreras de la muerte y convertirte en alguien, en una leyenda. Hay doctores que se convierten en leyendas, hay ingenieros que se convierten en leyendas, hay escritores que se convierten en leyendas, hay profesores que se convierten en leyendas. Y ser leyenda no significa que te conozca todo el mundo, es que tú los conozcas. Yo tengo muy buenos recuerdos de una profesora de historia, por ejemplo, la señora Irene Torres, que me hizo historia cuando yo tenía 9 y 8 años. Y esta profesora, en lugar de tenernos un solo cuaderno, nos pedía dos cuadernos, un cuaderno de copia para escribir las materias y un cuaderno de croquis para dibujar la historia. Y a mí eso no se me olvidó nunca. Y ella murió hace años, pero en mi cabeza es inmortal, está para siempre. Es una heroína. ¿Se dan cuenta? Todos podemos ser héroes. ¿Y cómo todos podemos ser héroes? Porque el camino del héroe se relata, se avanza. Y después de convertirnos en maestro, que es el paso 16, el paso 17 es la libertad para vivir. Cuando finalmente somos felices. Y si se fijan, lo que Joseph Campbell hace es básicamente pasar a darle épica al sentido de la vida. Todos los pasos del héroe se pueden traspasar a cualquier persona. A ti, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano mayor, a tu mejor amigo. Piensa en ti. Quizás tu primer llamado a la aventura es cuando entraste a kinder o a la escuela por primera vez y te quedaste solo. Comenzó tu aventura de aprender. Y al principio no querías, paso 2, lo rechazabas. No, quiero quedarme en mi casa con mi mamá. 3, te llega la ayuda del maestro, una profesora que te empieza a enseñar. 4, el primer umbral, aprendes, comienzas a aprender. 5, en el vientre de la ballena, te gusta aprender, te sientes cómodo sabiendo. 6, las pruebas, obviamente, comienzas a pasar de curso. Hay que sacarse nota, hay que sacarse buenas notas. A mí no me gusta mucho el modelo de las notas, pero es para que entiendas. Empiezas a aprender y a pasar de curso y a crecer. 7, te encuentras con la diosa, que son tus amigos, tus compañeros, las personas que te gustan. Y no digo que te guste, me gusta. A uno le gustan sus amigos, sus compañeros, porque se siente cómodo con ellos. Te sientes en confianza con tus iguales. Y con los que no son iguales también, porque los aprendes de ellos. Luego, evidentemente, viene la tentación, porque a veces no quieres estudiar. A veces no quieres ir a la escuela. Flaqueas, dudas. Todos tenemos dudas, y no es malo dudar. Dudar nos hace crecer. Pero finalmente, a medida que dudas, te vas empoderando y te consagras. Te conviertes en un héroe. Finalmente, estás en el paso 9. Ya eres un niño que sabe leer, sabe sumar, sabe restar. Ahora viene mostrarle eso al mundo. Puedes hablar con los más chicos. Es el apoteosis, que es el punto 10. Tú ya puedes enseñar sin darte... Y tú estás enseñando, tú aprendes a leer y ya le estás enseñando a alguien menor algo. Y al enseñar, viene el paso 11, tienes un don. Y al tener un don, al entender esta cosa, te das cuenta que estás en el paso 2, no quieres volver. Ya no volverías a ser el niñito, el niño. No quieres, ya no quiero ser el niño que se quedaba con mi mamá. A mí me gusta mi vida acá, me gusta lo que he aprendido en el colegio, con mis profesores y con mis amigos. Estoy acá. Así que después de la negativa, viene el empoderamiento y empiezas a volar. Y empiezas a decir, yo cuando grande quiero ser tal cosa. No sé si viste la película de la Liga de la Justicia, pero hay un momento que hay una niñita que le pregunta a la Mujer Maravilla, a Wonder Woman, si cuando grande puede ser como ella. Y Diana se acerca así y le dice, tú puedes ser lo que quieras.
Y ese es el vuelo final, cuando uno entiende que puede ser lo que quiera. Y después viene el rescate externo, que es cuando sales al mundo. Cuando ya tienes tienes una identidad de todo lo que has aprendido en estos primeros años de formación. Cuando te reconocen tus iguales. ¿Me entiendes? Mira, él es mi amigo Pancho Ortega. Ya no eres el niño anónimo. Ya tienes iguales que te reconocen. Tienes amigos, tienes compañeros. Después viene el umbral del retorno, que es cuando entiendes y te das cuenta y asumes que todo lo que has logrado no sería nada sin el niño que fuiste al inicio. Entonces te aceptas, entiendes que tu yo actual es el mismo que niño que antes lo iban a dejar a la escuela. Y al hacerlo, suena fuerte esto, pero matas a tu maestro, matas a tu profesor. Esto es simbólico, no es que los vayas a matar, pero tú te conviertes en maestro, y al convertirte en maestro, te conviertes en un mito para alguien. Y convertirse en mito no es convertirse en un guerrero, como les dije antes, en un guerrero, es convertirte en alguien, en un referente. Y puede ser referente para una persona, o para 10, o para 20, para 50, pero si eres el referente, si tu hermana menor o tu hermano menor dice, es que mi hermano me enseñó, ya eres un mito, ya eres una leyenda. Y de ahí viene solo la libertad y crecer. ¿Se dan cuenta? El monomito de Joseph Campbell, que lo expliqué primero con el rey Arturo y después con la vida de cada uno de ustedes, ha servido para escribir todo. ¿Saben cuál fue el mejor alumno de Joseph Campbell? George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué la Guerra de las Galaxias, o Star Wars como le dicen ahora? Que yo soy viejo, yo me crié con la Guerra de las Galaxias. A mi sobrino le dicen Star Wars y Star Wars. Pero Star Wars yo les diría que es el mejor traspaso del mito del héroe a algún producto de ficción comercial, porque sigue cada paso a la pata. Y uno puede ver estos 17 pasos, uno los encuentra en internet. Ustedes pueden poner Google el camino del héroe y hay como dibujos y los muestran y todo. Y uno lo puede ver mirando la primera película de Star Wars, la del 77. A lo mejor la van a encontrar un poco vieja. Pero cada paso es, mira, aquí Luke es llamado a la aventura. Aquí Luke no quiere ir a la aventura. Acá aparece la ayuda de Obi-Wan Kenobi. Acá entra al Millennium Falcon, a la nave con Han Solo y van a viajar por el mundo. Y es como, Yo en mi carrera escritural he usado el camino del héroe prácticamente en todos mis libros, pero especialmente en una trilogía, que es esta trilogía, la trilogía de Max Urdemales, compuesta por Max Urdemales, abogado sobrenatural. Nunca entendí por qué la editorial no les pone nombre. Número 1. Max Urdemales en la recta provincia, que es el 2. Y Max Urdemales y la guerra Illuminati, que es el 3. Que básicamente es un solo libro, una sola aventura. Max recibe un llamado un día. Hay una tormenta extraña. Y entonces descubre que toda su vida ha sido una suerte de engaño. Y que Max es nada menos que hijo de Pedro Urdemales, el hombre más inteligente de los mitos. El único que engañó al diablo. Y como su padre está muerto, él tiene que tomar el lugar de su papá en una comunidad de seres sobrenaturales. Porque él se da cuenta que nadie defiende a los monstruos cuando tienen problemas. ¿Saben cómo a mí se me ocurrió este libro? Se me ocurrió siendo niño. Tenía como 9 años y a mí me gustaban las películas de terror. Y anuncian en televisión que iban a dar Frankenstein, la película de 1933, vieja en blanco y negro, una película muy antigua. Y yo la quiero ver. Y mi mamá y mi papá me dicen, no la veas porque te va a dar miedo y vas a tener pesadillas toda la noche. No la quiero ver, vas a tener pesadillas. Si tienes pesadillas y despiertas llorando en medio de la noche, te las arreglas tú solo. Ya yo me lo arreglo yo solo. Y no me dio pesadillas la película, me dio mucha pena. Porque el monstruo de Frankenstein, ¿saben cómo se llama el monstruo de Frankenstein?
No, no se llama Frankenstein. Frankenstein es el doctor que hace al monstruo. El monstruo sí tiene nombre. Se llama Adán, como el primer hombre de la Biblia. Pero nunca le dicen ese nombre. En una sola parte se la dicen. En la novela, en el libro original. Pero a mí me dio pena, porque obviamente nace esta criatura y es muy horrible y muy fea, y el doctor, su padre, lo expulsa y él queda vagando por el bosque. Y nadie lo toma en cuenta. Lo rechazan porque creen que es un ser deforme, excepto un viejito ciego y María, que es una niñita que le da lo mismo que este sea un bruto, porque es un bruto, se comporta como un bruto, como medio bobo, y que sea horrible, esté hecho con cadáveres. Terrible eso. Pero Adán, o sea, el monstruo, como es un niño en el fondo, porque tiene 2 días de edad, es una guagua en el cuerpo de un monstruo, juega con esta niña y por error la ahoga. En lugar de salvarla cuando María se cae al agua, la ahoga porque él no sabe. ¿Y qué ocurre? Que todos los aldeanos lo persiguen con antorchas y con palos y lo queman vivo en un museo. Y a mí eso me daba mucha pena y terminé llorando con esa película. Entonces yo me acuerdo que pensé, ¿por qué nadie defiende a los monstruos? Si los monstruos en rigor son seres distintos nomás, no son malos. ¿Por qué los vampiros tienen que ser malos? Deben haber vampiros buenos. ¿Por qué los hombres lobos son malos? Deben haber hombres lobos buenos. Y así, eso es Max Urdemales. Es un chico de 13 años que se dedica a defender monstruos que tienen problemas y lo hace con su mejor amiga, que es su ayuda sobrenatural y que también es su diosa, su amor fraternal, y después, evidentemente. Bueno, no les voy a contar porque les puede interesar leer el libro, que es una niña vampiro. Y esta niña vampiro le tiene miedo a los humanos, porque cuando era niña ella veía películas donde los humanos perseguían a los vampiros con antorchas, cruces y estacas. Entonces, depende de cómo veamos las cosas, siempre estamos aprendiendo algo. Bueno, ahora que espero les haya quedado claro el camino del héroe, vamos a ver otras cositas. Escribir, porque la idea de este taller es también que aprendan a escribir. Por ejemplo, escribir, contar una historia, no es difícil, es algo que hacemos naturalmente todos los días. Cuando hablamos, cómo nos ha ido en las últimas horas, cuando recordamos un hecho, cuando intentamos explicarnos las causas o los efectos de tal suceso, siempre estamos contando. Todos somos contadores de historia. Fíjense que contar una historia es tan fácil que una frase sencilla como un hombre abrió la puerta y entró es ya una pequeña historia. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser una historia eso? Por supuesto que es una historia. Fíjense, alguien, o sea, un hombre, o sea, un personaje, estaba ante una puerta cerrada. Había un conflicto. Tenía que superar algo. La puerta estaba cerrada. Al abrirla, la puerta dejó de estar cerrada, o sea, superó el conflicto. Y hubo un cambio mínimo en el mundo. Tras este primer cambio, hubo un segundo cambio. El hombre cruzó el umbral de la puerta y entró a otro lugar. Un lugar distinto de aquel en el que estaba. Es decir, cambió de sitio. No sabemos nada más, absolutamente nada más. Quién entró, a dónde, por qué, cuándo, pero no importa. Basta con que ocurra una pequeña modificación en el entorno. Eso es una historia. Y les acabo de regalar la más simple de todas las historias con la cual pueden empezar cualquier relato. Que puede ser escrito, que puede ser oral. La narración oral, bla, 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 bla. Es súper básica, es súper importante y es la base de todo. Fíjense que había un personaje, un chileno, un escritor chileno muy célebre, que a mí me gusta mucho, que se llama Don Oreste Plat. Don Oreste Plat se dedicó a recopilar los mitos chilenos. Todos los mitos chilenos. Porque él decía que en Chile, como no teníamos pirámides ni grandes templos, como sí los tenían otras civilizaciones de América, como los incas, los mayas o los aztecas, acá nuestras pirámides, nuestros templos, eran nuestros relatos, nuestros cuentos, nuestra oralidad. Así que
Esto es un relato, pero esto que te estoy diciendo también es un relato. Y lo que le cuentas a tu amigo, a tu mejor amigo, a tu hermana, quien sea, también es un relato. Fíjense que si hay algo que defiende... Ahora, si alguien quiere escribir y quiere decir, ay, me interesa lo que me cuenta este personaje con barba y con lentes que está hablándome. Me gustaría aprender a escribir. ¿Qué es lo más importante para escribir una historia y para narrar? Que haya un personaje, o dos, o tres. Los personajes son vitales. Que puede ser tú o puede ser un personaje imaginario. La existencia de un personaje delimita que hay un conflicto. Todas las historias tienen al menos un conflicto. Ojo, un conflicto no es necesariamente una pelea, pero puede ser. Que uno puede pensar eso por la definición que se nos viene al tiro a la palabra, ¿no? Se nos viene, un conflicto. El conflicto es cualquier obstáculo que se presenta ante el personaje. Cualquiera. Piensen en el cuento de la Caperucita Roja. ¿Cuál es el conflicto del cuento? Que tiene que llevar la canastita con galletas donde su abuela. Tiene que ir de un lugar A a un lugar B, cruzando un bosque. Ese es el conflicto. No es que se va a encontrar con el árbol. O sea, el conflicto es algo que le impide al personaje lograr una meta o lograr lo que desea y que lo obliga a tomar decisiones y a actuar. El conflicto es importante porque le da interés a la trama de una historia y también porque permite pensar en los elementos de la historia, que son los temas, de qué se va a tratar. Es una historia fantástica, de terror, realista, de monstruos, de princesas, de reyes. Por eso se dice que hay 5 tipos de conflictos. El primero y el más básico de todos es un personaje contra otro. Superman contra Lex Luthor, Batman contra el Guasón, Luke Skywalker contra Darth Vader, Harry Potter contra Voldemort, Los Vengadores contra Thanos, personaje contra otro. El segundo es un personaje contra un grupo. Lo acabo de decir al revés. Thanos contra los Vengadores. Thanos está solo, tiene su ejército, pero se enfrenta a los Vengadores en las películas Marvel. Es un personaje contra... no sé si vieron una película de terror que se llama Soy Leyenda. Ahí hay un solo personaje, que es un científico que lo actúa Will Smith y que está en contra de todo el mundo. Está solo. Después hay un personaje contra sí mismo. El tercer conflicto, que es eso tiene que ver ya, no se metan en esa pata de los caballos porque es un poco más compleja. Cuando sean más grandes pueden escribir historias de este tipo, porque tiene que ver con la psiquis del personaje. Son personajes que están en conflicto consigo mismos. Son enemigos de sí mismos, que es algo contra lo que tenemos que pelear. La mayoría de nosotros nos auto boicoteamos. ¿Y para qué? Después hay un cuarto tipo, que es un personaje contra una fuerza impersonal. Que es, por ejemplo, el Capitán Ahab, obsesionado con cazar a la ballena blanca. Pero la ballena blanca es una ballena, no es un personaje que piense, aunque yo creo que las ballenas piensan. O lo que ocurre en películas como Armagedón, donde los héroes se enfrentan a un meteorito. Un meteorito es una fuerza que no piensa, que no está en igualdad de condiciones, simplemente es una fuerza de la naturaleza. Todas estas historias donde hay personajes que se enfrentan a desastres naturales son este cuarto tipo de conflicto, que es un personaje contra una fuerza impersonal. Y después está el personaje contra el destino, que eso viene del drama clásico, que es cuando los griegos, sobre todo, decían los personajes están predeterminados, algo va a pasar y hagas lo que hagas, no vas a detener lo que va a pasar.
El ejemplo clásico es el libro Edipo Rey, donde, de Sófocles, un libro muy antiguo, donde el hijo del rey de Tebas nace y se profetiza que traerá la ruina del reino, que matará a su padre y se casará con su madre. El rey intenta porque estos hechos terribles no sucedan y sus acciones causan justamente que ocurran. Por ejemplo, no sé si hay niños, entre ustedes hay personas cristianas que conocen más o menos la historia de la Biblia, pero un personaje contra el destino es el nacimiento de Jesucristo, que venía siendo vaticinado y profetizado miles de años antes del nacimiento de Cristo. Y todos sus opositores trataron de que esto no ocurriera, pero ocurre igual. O el caso de Moisés en el Antiguo Testamento. Se profetiza que va a haber un liberador del pueblo hebreo y este hará caer al faraón y al imperio egipcio. ¿Qué hace el faraón? Manda a matar a todos los primogénitos para que no nazca el liberador de Egipto. Nace igual. Pase lo que pase, el destino es más fuerte y no se puede luchar contra el destino. Sí se puede, pero no le digan a nadie. Estamos hablando de ficción, de literatura. Les voy a dar, para terminar, un ejercicio de contar historias en 8 partes. Que no es mío. Es de un escritor mexicano muy bueno que se llama Alberto Chimal. El primer ejercicio es recordar algo. Puede ser una noticia, algo que hayan oído, que le ocurrió a otra persona, pero escribirla desde yo, como si yo soy el protagonista. Por ejemplo, ven una película ven Iron Man. Y reescriben la película de Iron Man en una página, pero donde ustedes son Iron Man. A ti te pasa lo que le pasa al personaje de Iron Man. Cortito. Ese es el primer ejercicio. El otro es pedirle a alguien, el segundo ejercicio, alguien cercano, a mamá, papá, amigo, amiga, que te cuente una historia. Así, cuéntame qué hiciste hoy día. Te la cuenta, tú te acuerdas de lo que te contó y luego la escribes. Y la escribes con: hoy mi mamá se levantó, como que le ha pasado a esa otra persona. La tercera es un poquito más difícil. Tomas la misma historia, la del ejercicio 2, lo que contaste que le ocurrió a tu mamá o a tu papá, pero ahora lo escribes desde tu punto de vista. Tú eres tu mamá y tú eres tu papá. Tú te encarnas en la persona que te contó la historia. Luego, el 4 también es un poco más complejo. Esto no tienes que hacerlo de una, lo puedes hacer uno al mes. Buscas una noticia en el diario, cualquiera, y la reescribes poniéndote en el lugar del protagonista de la noticia. Por ejemplo, ves el estreno de una película, el estreno de Viuda Negra, la última película de Marvel, por ejemplo. Está la actriz que se llama Scarlett Johansson. Y en la noticia dice: Scarlett Johansson se emocionó en el estreno de la película de La Viuda Negra, de Black Widow. Y tú escribes esa noticia, pero como si tú fueras Scarlett Johansson. Entonces escribes desde tu punto de vista las emociones que sentí. Estaba ahí, me gustó cómo aplaudían los espectadores, sentí que había hecho un buen trabajo, me emocionó ver a mis compañeras de reparto. ¿Te das cuenta? Te vas encarnando en un personaje. El 5 es bien fácil, y es lo que yo hacía cuando niño. Veía una película, o una obra de teatro, o un podcast, o un libro, y escribes un resumen de la película, lo más corto posible, para que aprendas a encontrar lo esencial de una historia. Ves una película de 4 horas y la resumes en un párrafo de 10 líneas. Te va a costar harto, pero lo vas a lograr. El sexto es escribir un sueño. Que puede ser un sueño tuyo, o si no te acuerdas de un sueño, le puedes decir: papá, mamá, hermano, ¿me cuentas un sueño?
y él te va a contar un sueño y lo cuentas tal cual te lo relatan, porque el sueño te va a permitir entrar en el género fantástico, porque en el sueño ocurren cosas que asaltan cualquier lógica. Luego, en el 7 se trata de construir un personaje. El séptimo ejercicio se trata de construir un personaje. ¿Y cómo se construye un personaje? Hay una forma bien fácil. Te usas a ti, pero haces totalmente lo contrario. O sea, si tú eres extrovertido, tu personaje es introvertido. Si tú eres chistoso, tu personaje es melancólico o triste. Te describes a ti mismo, pero en tu antónimo, como en tu gemelo malvado o tu gemelo distinto. Y el 8, tomas al personaje que creaste, a tu gemelo malvado. Hay una cosa muy simple, hablando a tu gemelo. Si tú eres hombre, haces un personaje mujer, o si tú eres mujer, haces un personaje hombre. Es más fácil. Pero yo recomiendo que aparte de eso, le cambies tus caracteres. Si tú eres extrovertido, tu personaje es introvertido. Si es introvertido, viceversa. Y el ejercicio 8 es tomas a ese personaje, le pones nombre, le inventas nombre, y a partir de eso inventas una historia con él. Algo que le pasó. Cuentas algo que le pasó. Básicamente cuentas el primer ejercicio, pero con este personaje imaginario. Y esos son los 8 ejercicios de Alberto Chimal. Fíjense que uno de mis autores favoritos, que se llama Ray Bradbury, decía que todos podemos ser escritores. Y él decía que el mejor ejercicio para ser escritor es escribir una historia corta, 3 páginas, una página incluso, a la semana, durante un año. Eso significa que a fin de año vas a tener 52 historias, 52 cuentos. Si 10 o 5 de esos cuentos son buenos, bienvenido al camino del héroe y al arte de contar historias. Fue un gusto, espero nos veamos en otra cumbre.